Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo, donde las historias cobran vida y las palabras nos conectan. Hoy tenemos a una invitada internacional muy especial, una artista polifacética, una voz que ha tejido su identidad entre Colombia y Japón, autora, ilustradora y música que nos invita a explorar las emociones humanas a través de su obra. Novara Hayakawa, un placer tenerte con nosotros. Jolie, gracias, un placer estar aquí en este lugar con olor a libro nuevo. Así es, qué mejor olor que el del libro nuevo. No hay mejor olor. Así es. Novara, cuéntanos un poco de ti. Bienvenida al Ecuador. Háblanos un poco de ti. Gracias, pues estoy súper contenta de estar acá por primera vez Ujú, en Ecuador, este país hermano tan cercano, en la Feria del Libro de Quito también, que está muy bonita. ujú. Y nada, pues para mí es muy emocionante porque nunca había venido, por un lado, y por otro lado soy nueva un poco en este tema de las ferias y de Del promoción mundo. de libros. Sí, Pero qué bueno que sí, estés aquí sí, con nosotros y con Páginas al Aire promocionando tus libros. gracias. Para empezar y para conocerte un poco más, Novara, tenemos un juego rapidito en donde tienes que responder unas preguntas sin pensar mucho, lo primero que se te venga a la mente. Va. A ver, Novara, ¿qué palabra te conecta con tu infancia? Uy, ¿qué será? Libro. Libro. Muy bien. ¿Hay algún amuleto u objeto que consideres como un amuleto personal? No, pero me gusta cargar algo que tenga que ver con mi hija. Ah, ok. Como para recordarla, tenerla presente. Siempre la tengo presente, pero me conecta Ah, físicamente, ajá. que es como la cualidad de los amuletos, ¿no? Ujú, Justamente. sí. Sí. Ajá. ¿Qué canción te transporta a tu hogar? Yo creo que todas las canciones del Winterreise, del viaje de invierno de Schubert, porque mi Mm. papá las cantaba. Ay, qué hermoso. Si pudieras cenar con un ancestro, ¿quién sería? Con mi abuela Ivonne, que no conocí. Ah, muy interesante. ¿Qué aroma te recuerda entonces a tu casa? Oh, bueno, es una mezcla de café y curry y sopa de miso y sí, como la comida, La ¿no? La comida te comida. transporta, sí, Sí, definitivamente. Tal vez tienes alguna superstición o creencia familiar. familiar. Mm, no, Nada. no. Supersticiones, ahí se va uno inventando sus propias Sí. supersticiones, pero no, voy por el mundo así como a lo que salga. Muy bien. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Japón? El olor. Mm, El olor que sentí la segunda vez que fui, ujú, olía a Japón, es un olor indescriptible, claro. y era un olor familiar, extrañamente, ¿no? Qué interesante. Sí, Aunque nunca lo habrías percibido, era parte de ti. sí, muy Increíble. extraño. ¿Qué frase de tu madre te acompaña siempre? Ah, pues que me acompañe, no, pero siempre recuerdo a mi mamá diciendo que con respecto a las creencias religiosas, que ella solo creía en sí misma. Mm, Entonces siempre me sorprendió su autoestima. ay, sí, hay que adoptar un poquito eso. Sí, Eso, sí, sí. toca ver cómo. Sí. Sí. ¿Hay algún lugar que consideres tu refugio favorito para la escritura? Para la escritura, la verdad, el lugar es el silencio, ¿no? Ok, Entonces, donde me agarre, donde pueda, ahí es. ahí uno crea el lugar. Muy bien. Sí. ¿Y qué palabra en japonés te gustaría que existiera en español? Ah, ¿cuál de todas será? Me gusta la expresión wabi-sabi, que es esta apreciación por la pátina del tiempo, Mm, por las cosas que manifiestan el paso de los años, ujú, como cierta pintura descolorida, descascarada. mm, Sí, muy eso. interesante. Wabi Sabi. Wabi sabi. Muy bien. Sí, A ver, Novara, naciste en Bogotá, sí, con una familia de ascendencia japonesa, sí. lo que te ha permitido pues vivir una fusión cultural única, definitivamente. Una confusión. También, ¿de qué hago? ¿De dónde soy? ¿Cómo ha influido esta doble herencia en tu identidad personal y artística también? Porque eso refleja o lo plasmas también en tus libros. ¿Cómo logras equilibrar ambas culturas también día a día, tanto la parte latina como la parte asiática? Bueno, yo creo que justamente la obra es una búsqueda de esa respuesta, Ujú, ¿no? No la tengo la respuesta todavía,
Eh, en Colombia me siento un poco japonesa, en Japón me siento un poco colombiana, como que no Ujú. soy de ningún lado. Ajá. Y ya en las entrevistas que he dado a raíz de la publicación de la novela, he llegado a la conclusión de que realmente mi patria es el español, Ok, es la lengua, la lengua. ¿no? Ujú, Es donde me siento a gusto, es donde es mi casa. ujú. Sí. Sí. ¿Y desde pequeña aprendiste japonés en tu casa o no? No, mi hermana mayor hizo rebeldía Ajá. y no quiso más Mm, japonés, mm, que sucede mucho con los hijos de los inmigrantes a sí. cualquier país. Ujú, Digamos, los hijos de los colombianos que están en Estados Unidos no quieren aprender español, les da vergüenza, ujú, corrigen el inglés de sus padres, igual nosotras crecimos corrigiendo el español de nuestros padres. ujú. ¿Y, ¿y de qué iba la pregunta? De cómo aprendiste el japonés. Ah, sí, yo aprendí japonés, pues tenía el idioma de algún lado, Ok, que mi mamá seguramente nos leyó y nos cantó en en japonés, japonés, claro. pero no nunca lo hablábamos en casa, pues como algunas palabras. Y cuando llegué a Japón a estudiar mi Ujú. maestría, aprendí muy rápido, como si fuera un despertar más que un aprendizaje. O sea, Entonces se te hizo muy fácil. sí, sí, yo creo Ah, que porque ya tenía la sonoridad muy clara. claro, desde niña. Sí, entonces fue Ujú. más fácil como navegar y entrar en este nuevo código, Claro, exacto. Ujú. pero todavía estoy aprendiendo, Sí. también lo estoy olvidando. También, si no se Sí, practica, pues también, claro, sí. claro, Sí, sí, sí. sí. ¿Y a tu hija le has enseñado algo o no? No, no, No. ella tiene algunas palabras, pero creo que le enseña más Duolingo que yo. Ah, muy bien, así es. Novara, ¿qué emociones o experiencias personales te impulsan a escribir? ¿Cómo las transformas en esas historias que conectan con otros? Porque tanto para chicos como para grandes. Yo creo que la vivencia propia, ¿no? De la búsqueda de un lugar en el mundo, de esta pregunta existencial de quién soy, de dónde Sí, soy, ¿será que es, pues, que no es importante, ¿no? Digamos que todos somos importantes y todos sí. tenemos historias variadas, pero sí es algo que está ahí como un interrogante y no solo como el tema racial, cultural, sino el tema de ser artista, ¿no? Ujú, También el artista está en la periferia del sistema, digamos, ¿no? sí, Está bastante precarizada su existencia, su subsistencia. también. Entonces, creo que la pregunta siempre está ahí para los artistas, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo, ¿no? Qué es lo que hay para decir y señalar y Claro, poner en evidencia? Y pues son cosas que nos interpelan permanentemente porque estamos observando, estamos atentos, sí. estamos sintiendo todo lo que sucede Sí, y como que como, perciben el mundo de otra forma, tal vez también. claro, y de una forma más abierta, entonces también es más doloroso, pero si no es así, no se puede, ¿no? Claro, También. sí. Sí. Novara, tu obra abarca diversos géneros y formatos, como hablábamos. Comenzamos con tu más reciente libro, La voz de las piedras. ¿Sí? ¿Qué te inspiró a escribir este álbum familiar? Porque es un álbum, ¿y cómo lograste entrelazar la historia de tus ancestros con tu propia vida? ¿Era esa búsqueda por esa identidad que querías? Bueno, no, en este caso me daba mucha curiosidad mi bisabuela Ok, Noé, que fue una feminista famosa sí, en lo vi. Japón, que fue asesinada, y yo no sabía gran cosa sobre ella. Ujú, Entonces empecé a indagar hace unos 6 años, como, y ujú. empecé a anotar en un documento lo que iba encontrando, como para mí misma, para mi De familia, curiosidad. pura curiosidad, y de repente empecé a encontrar sus escritos, sus diarios, empecé a leerlos. Y ella me empezó a hablar, de algún modo me A través interpelaba y me de... hablaba y me preguntaba a ella como, bueno, ¿y tú como mujer qué estás haciendo? Ajá. ¿Por qué lavas tantos platos? ¿No? ¿De Claro. dónde viene esa frustración? Ajá. Entonces eso me hizo también reflexionar acerca de mi lugar como mujer y por Exacto. eso cuando escribía sobre ella de repente me empecé a acordar de otras vivencias que tuve y empezaron a aparecer estos textos que dialogan con ella. Ujú, Entonces se creó como este ir y venir entre mis ancestras y yo. ujú. También para entender qué queda de estos mandatos familiares, cómo hay estos ecos en Claro. las vidas de los que siguen Ujú. y de qué manera cada cual ha hecho lo que ha podido con lo que es, ¿no? Claro, y con lo que le ha tocado En el también. momento en el que le tocó también, Sí, y en el lugar, y fíjate, yo al otro lado del mundo, sí, en otro idioma. totalmente, Sí, sí. Y en La voz de las piedras mencionas que tu familia rompió exactamente como hablabas de tu bisabuela con ese statu quo, ¿no? Para seguir según sus ideales. En sí, este sí. caso, en esa época y demás, Sí, con esos pensamientos. eran bien curiosos, bien radicales, porque esta mujer
Rebelde. principios del siglo XX, Ujú, cuando Japón era muy pobre y en esta época fue cuando migraron, hubo grandes migraciones a China, a Brasil, a ujú, Perú, ¿sabes? A ujú. Colombia un Perú. poco. eh, y en esa misma época mis bisabuelos deciden ser activistas, ¿no? Por los derechos de los obreros, por los Ujú, derechos de las mujeres, ujú. arriesgándose porque pues el régimen militar era muy fuerte Claro. y pues pagaron con sus vidas Ujú, eventualmente, ¿no? sí. Entonces sí eran personajes bien interesantes Sí. y bueno, pues creo que valía la pena contar su historia. Totalmente, sí. ¿Y Sí. crees que esa rebeldía también creo que va influenciado mucho tu identidad y tu obra y tu persona Yo también? quisiera, ¿no? Pero soy mucho más tímida y pues yo por ahí lo menciono, mi bisabuelo dadaísta, su forma de arte Dadaísta, sí. era caminar y peregrinar por todo Japón tocando una flauta, Ujú, ofreciendo poemas a cambio de posada. ujú. Y a mí me gustan los hoteles, o sea, yo tengo un tema de burguesía metido en los huesos. Qué bueno es la generación, la Claro, época, ¿no? totalmente. Algo de carácter también habrá allí. Entonces, me avergüenza un poco con... ¿Qué diría mi bisabuelo? Era en Exacto, este hotel en este momento. exacto, qué vergüenza. Y a la vez me parece bonito Claro, cómo se va transformando una familia y cómo este es casi como el mismo cuerpo que va evolucionando en el evolución. tiempo, Ujú, ¿no? Así como yo siento que toda la humanidad es un solo organismo, ¿no? Cómo las posibilidades están ahí, ¿no? ujú. Todas. Entonces, Sí, ¿por qué no claro. explorarlas todas también? Sí, sí, En lo así es. posible. Sí. Tu obra también, Novara, incluye la colección Hola, ¿no? Que aborda definitivamente las emociones humanas, como el miedo, la rabia, la tristeza, la gratitud y la envidia. ¿Qué te llevó a crear estos libros y cómo esperas que los niños y los adultos los reciban? Porque es para tanto padres, niños, tías, Sí, abuelas, este hermanas. proyecto lo hicimos con Álvaro Robledo, escritor Sí. colombiano, y quisimos hacer unos libros que no fueran exclusivamente para niños, Ujú, sino que pudieran abrir la conversación entre el que les lee y los niños, ¿no? ujú. Entonces, si tienes la excusa pero ¿qué significa esta palabra? Porque también el lenguaje, si tú te fijas, no es un lenguaje infantil o No, infantilizante, no, exacto. Es difícil, es ajá. difícil y es intencional, es para que A los propósito. padres también hagan el esfuerzo. De explicar, de darse el tiempo de... Claro, y al explicarlo ellos mismos lo entienden, Sí. porque realmente todo el trabajo con las emociones, pues tiene dos dimensiones. Uno es poder nombrarlas. Nombrarlas ya es un trabajo importante. Ujú, Las reconoces, les das un nombre y al ponerles una palabra, la dimensión de esta cosa que es abrumadora cambia, se ujú, transforma. ujú. Y lo otro son todos estos ejercicios ahora lo llaman mindfulness, que Mindfulness. es el nombre comercial del Zazen o del budismo Zen, Ajá. que es simplemente aprender a respirar y a Ujú, estar presentes en el aquí y el ahora. sí. Entonces tiene estas dos dimensiones. Lo primero, nombramos con palabras y Ujú, entendemos también como la dimensión cultural de una emoción. ujú, Y luego dejamos que esta emoción pase como las nubes en el cielo. Nosotros somos el cielo y las emociones son el clima, por ujú. ejemplo, ¿no? Ok. Entonces entender que todo es pasajero, Ajá, todo exacto. pasa. Sí, porque la colección tiene algunos ejercicios, como decías, del mindfulness, como para Sí. poder drenar o tratar esas emociones. Enraizar, Ajá, estar en el presente y entender que todo pasa, ¿no? La sí. tristeza pasa, la rabia pasa y además también, ¿por qué viene la rabia, por ejemplo? Ujú. Que es el libro más popular de todos y habla Sí. mucho del mundo en el que vivimos. Entonces la rabia también es una emoción que moviliza, Ujú, ¿no? Te hace defender aquello en lo que tú crees y que consideras importante. claro, Entonces también es importante la rabia. Entonces no hay que negar las emociones o decir que claro. la tristeza es Es mala. mala. No llores porque está No, mal. exacto, no estés triste. Ajá. Y, O y, siempre tienes que estar feliz, ¿no? y por ejemplo, de manera adrede tampoco tenemos o la alegría. Ajá, exacto. Porque también hay como, no sé si acá en Ecuador, pero en Colombia está como sobrevalorada la La alegría. alegría. Sí, sí. Y la alegría, la felicidad, digamos, ¿no? Esta búsqueda de la felicidad, la alegría, yo creo más en la alegría que en la felicidad, ¿no? Ujú, La alegría es como un estado ujú. pasajero, por supuesto.
Ujú, Pero encontramos que la respuesta a todas estas emociones difíciles, entre comillas negativas, es la gratitud, ¿verdad? ujú, Entonces por eso era importante hacer o la gratitud, claro. que es Ujú, como puedes tramitar todo esto que te avasalla, ¿no? sí, ajá. Sí, Además de esto, tienes el libro Abuela Tita, ¿dónde está tu cabeza? sí, Abordas el tema de la demencia, pero sí, con ternura, con humor también. ¿Cómo fue ese proceso de crear una historia que trate un tema tan delicado, porque es complejo, pero de sí. una manera tan accesible, tanto para los niños como también para los papás? Porque explicarle tu abuelito o tu abuelita ya no recuerda, o hay que ayudarlo, o hay que tratarlo de esta forma. Sí, Ujú. sí, yo creo que en todas las familias tenemos a alguien que está un poco oído ya. Sí. Y a mí siempre me ha parecido muy bella la tercera edad en cuanto se acerca a la infancia, ¿no? Es como si el ser humano hiciera un círculo y volviera a ser niño, ¿no? El cuerpo se encoge, se Ujú, empiezan a perder como facultades que habíamos aprendido, ujú, la memoria se va diluyendo y se ujú. vuelve a un estado como de presencia absoluta que son los, que es física, ¿no? Claro, En tanto que la mente consciente está por allá en otro en otro lado, lado. y hay algo muy cercano entre los niños y los ancianos que me parecía lindo, como tender ese puente y reconocer que existe ese vínculo, Sí, que puede ser muy divertido además, ¿no? Porque ujú, está desprovisto sí. de Darle otra todo. perspectiva también, Sí, una perspectiva amorosa y de como tierno. Ujú, naturalizar también esto, no volverlo patología, sí, ¿sabes? Sino sí, como es así, sí, es sí. así. Vivirlo de otra forma, creo yo. Claro, Ujú, porque cuando volvemos patología o enfermedad, todo, pues ya entonces, ¿qué medicina le damos? ¿En qué lugar lo encerramos? ujú, ¿No? Y realmente es el ciclo de la vida, ¿no? Y el ujú, ciclo de la mente y del espíritu, ¿no? Se sí, empieza a desprender y ya no importa todo esto claro. de la lógica. Claro, ya eso queda en un segundo plano. Sí, sí. Ujú. Además de escribir e ilustrar, Novara, también eres fotógrafa y música, ¿sí? ¿Cómo integras todas estas disciplinas en tu proceso creativo y cómo se complementan entre sí? Porque justo en Abuela Tita tienes una canción. Sí, sí, Sí. Abuelita también es una canción. El libro en sí es una especie de canción hecha Ajá, libro. ajá, Nubarrón también tiene canción. ajá. Bueno, yo tocaba piano desde chiquita, la Ujú, música siempre estaba en casa, ujú, pero no soy profesional, a diferencia de mi hermana, que sí es profesional de la música. Para mí ujú. la música es un hobby, se diría, Ok. o una compañía, ¿no? Ujú, Me acompaña y no, digamos, me gusta que sea así, que no sea mi profesión, porque me permite disfrutarla y no sufrir por no ser famosa o por, ¿sabes? claro, no se llenó Es el concierto, no vende cualquier cosa. exacto, Sí. no, nadie oyó el disco, bueno, no importa, ¿no? Ajá. Está ahí Ujú, y es ujú. importante para el proceso. Todas estas manifestaciones de la expresión se nutren entre ellas Sí, y pues no podría como abandonar ninguna. ninguna. Siempre me regañaban los maestros, ¿no? Como Ujú, tome una decisión, enfóquese en una sola cosa, ujú, se ujú. Si es distrae. fotógrafa, es fotógrafa, si es músico. Exacto, Y no. no va a llegar a ningún lado así, pero pues no me importa llegar a ningún lado, quizás Ujú, ese no es el objetivo. ujú. Y también desconfío mucho de esa separación de los sentidos y de Ajá. los haceres Ujú, y de los géneros también. ujú, Escribir para niños es tanto más difícil que escribir para adultos. ujú. Y es todo lo mismo. Al Claro. final, todas estas categorías pueden ser creadas por un departamento comercial para saber en qué anaquel poner las cosas, Ujú. pero no necesariamente tiene que ver con el espíritu humano, que puede ser infantil o juguetón Ujú. hasta el final de la vida. Claro, todo va engranado a fin de Y hay cuentas. niños que son serísimos también desde el principio. Entonces, ¿Escribes con música? ¿O no? ¿O en silencio? yo creo que es mejor escribir en silencio ya cuando estás en Concentrado. el trabajo, ¿Y sí. cuando lees con música o no? No, Tampoco. tampoco. En silencio. Porque la lectura es un fenómeno sonoro, igual en tu cabeza Mm. estás Le das leyendo la voz. intención. Sí, y está Ujú, la voz de lo que estás leyendo, se convierte en sonido en tu cabeza. ujú. Entonces, si hay otro sonido alrededor, bueno, quizás uno se abstrae y deja de oírlo como la lluvia, ¿no? Ajá, claro. Sí, sí, Ujú. Tu formación en diseño gráfico y bellas artes en Colombia y Japón, ¿no, sí. Novara? Ha influido pues en tu estilo único definitivamente. ¿Qué elementos de ambas culturas encontramos presentes en tus obras? Uy, no sé. Bueno, yo estudié diseño gráfico
y quizás es una profesión y un oficio que van con mi carácter Virgo de organizar y tener las cosas Muy metódico, ¿no? armónicas, ¿no? Limpio, como esta cosa. Y por otro lado, las artes plásticas me salvan de esta neurosis. Se toca ahí, sí. Sí, como desordénese un poquito. Ajá. eh, Ensúciese, sí, ¿no? Está bien. entonces, exacto. Entonces, tengo una relación allí como compleja con el diseño, lo ejerzo solo a veces, soy profesora de diseño, Ujú, me gusta mucho la docencia, ujú. y ya se me olvidó cuál era la pregunta. Que como, cómo encontramos presentes estos elementos de la cultura Ah, bueno, mexicana en eso. está todo ahí metido, ¿no? Sí, Sin es una duda, mezcla. sin duda para el que lo pueda ver, estar ahí y de todas maneras todos los humanos somos un conjunto de influencias y Sí, de todo lo que consumimos y vemos y mm, leemos, el cine que vemos. claro, todo. Todo deja una impronta y de ahí saca uno su propia versión también, ¿no? Sí. Hablabas ahora que eres docente y amas la docencia, ¿no? Eres docente en artes visuales y sonoras también. He sido, sí, en este momento de escritura y diseño. Ah, Sí, sí. sí. ¿Cómo ves el papel del arte en la educación y sobre todo en el desarrollo, creo que emocional de los Ay, niños? Porque es fundamental. fundamental, ¿no? Es fundamental el arte en las aulas. Porque la educación como está diseñada en nuestros países, Ujú. pues tiene una función, Método. todo es con una función, tienes que aprender ciertas habilidades, hay un camino correcto y un camino incorrecto, está bien o está mal, hay una nota. En cambio, en las artes no hay una respuesta correcta, no hay una solución correcta. Así es. Entonces eso te permite explorar tu voz genuina Ujú, y tu expresión verdadera, ujú. porque nadie te está juzgando ni te va a calificar si está bien o mal, a menos que seas pésimo profesor. Que Que ya también es otra cosa, sucede. pero puede Sí, pasar. sí. Ajá. Entonces creo que en el aula cuando hay arte permite que el niño desarrolle también su autoestima, porque si Claro. de pronto no está bien en matemáticas, o no le interesan las lenguas o las ciencias sociales, y encuentra en este lugar un lugar donde puede manifestar y crear algo Ujú. de la nada, esto es muy saludable Para para él. el espíritu y para su Ujú. autoestima, ¿no? Totalmente. Entonces sí, es fundamental y además está el tema del juego, ¿no? Del Sí. hacer por Lúdico. hacer, De sí, que disfrutar también de lo que se disfrutar, hace. claro, y Sí, estar en contacto con un material. claro, claro. Todo esto estimula el desarrollo cerebral y Sí, espiritual, ¿no? sí, sí. Incluso eso puede traer como consecuencia que mejores en otras áreas también. Absolutamente. Sí. Y pues está probado, ¿no? Que los niños que aprenden un instrumento musical les va mejor en matemáticas, ¿no? Hay una Ujú. relación allí intrínseca. Sí, Es totalmente. el mismo cerebro, ¿no? Claro, sí. En cuanto a nubarrón, hablas ahí del bullying, ¿no? Sí, Cuéntanos un poquito del Nubarrón nubarrón. es el primer libro que hice Ujú. y es un poco autobiográfico Ah, ok. porque a mí mi papá me decía Nubarrón. Ah, En la casa me dicen Nubarín y él me decía Nubarrón. Por mi mal genio, probablemente. Y es un personaje que pues le hacen bullying porque es oscura, creen que es de humo, ujú. que es polución y ella pues lo que es de lluvia, pero ni siquiera ella sabe Que es que de es de lluvia lluvia. hasta que un día llora mucho y descubre que está llena de agua, entonces es como, Ujú. Por sí eso era. sirvo para algo, ¿no? Este es mi Ujú, lugar. ujú, Entonces es un viaje de descubrimiento, de autodescubrimiento ujú. y de algún modo todo lo que uno hace es eso, ¿no? Sí, Como cuál es ese lugar del mundo donde yo puedo estar. claro. Ujú, Sí. sí. Novara, si pudieras compartir un mensaje con tus lectores, con todos los que nos siguen, ¿qué les dirías sobre la importancia de abrazar la identidad personal, de conocerse, de no tener miedo, de hacer arte también? Sí, yo creo que si uno tiene la osadía y el valor de mirarse, Ujú, de reconocer de dónde viene, con todo lo bueno y todo lo malo, puede sentir una mayor empatía por el otro, porque ya empieza a entender que el otro también tiene un origen una complejo, historia. también en su historia hay luces y sombras, hay Ujú, tristezas y alegrías, y en tanto tú te conoces y entiendes, puedes ser más compasivo con el otro. claro, Entonces creo que es importante también de vuelta, ¿no? Si tú miras al otro, también empiezas a entender cosas de ti mismo. claro. Es un ir y venir, Sí, ¿no? seríamos Entonces, más compasivos, más sí, creo que comprensivos. ojalá nos hace un poco mejores personas, ¿no? Ujú, Un poco menos violentos, un poco más
amables con ese otro que puede parecer chocante si es muy diferente a ti, que Sí, te genera, ¿no? Como prevención. sí, Y sí. realmente si lo miras bien, no, somos iguales, Ujú. somos todos iguales. Sí, Sí, definitivamente, sí. sí. Novara, vamos a hacer una dinámica para cerrar, Bueno, donde te mencionaré los títulos de tus obras. Y tú nos dices una palabra o frase que te venga a la mente. La voz de las piedras. memoria, Nubarrón. identidad, Abuela Tita, ¿dónde está tu cabeza? amor, Hola, miedo. hola miedo, vulnerabilidad, Hola, rabia. indignación, Hola, tristeza. eh, también como ternura, sí, Hola, gratitud. gratitud es gratitud. Y hola, envidia. O la envidia, carencia. Ujú. Tal vez algún mensaje, Novara, que quieras decir para despedirte ya. No, pues los invito a que lean en general, no solamente lo que yo hago, sino que, Lo bueno, importante es leer. leer y leer en general, leer el mundo, leer páginas de internet también está bien, Ujú. leer al otro, Ajá. es Sí. tener como una apertura, ¿no? Ujú. Una actitud de apertura hacia el mundo creo que nos puede salvar de todos estos dolores que nos acompañan, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Muchísimas gracias, Novara, por Gracias, compartir Yoli. con nosotros. Gracias a ustedes, los invitamos a ver este y todos los episodios de Páginas al Aire. Recuerden compartir todos los episodios con su mejor amigo, su compañero de vida o aquella persona que dice que no tiene tiempo para leer un libro, pero sí para escuchar un podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Le invitamos a suscribirse, darle la campanita, a darles like. Yo soy Yoli Pacheco y nos vemos en el próximo Vuelo entre Páginas. Chao, chao. Chao.